Mateo capítulo 26, verso número 29. Vamos a leer un versículo y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te rogamos, Señor amado, que tú nos hables, nos enseñes a través de tu palabra en esta hora. Te suplicamos, Señor amado, que tú pongas esa preciosa semilla, Señor amado, en nuestros corazones. Declaramos nuestros corazones buena tierra, Señor, para que esa semilla pueda germinar. Señor, rechazamos toda oposición, rechazamos, Señor amado, todo obstáculo, todo impedimento, Padre, para que esa semilla pueda germinar y dar fruto en abundancia para tu gloria y tu honra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Hoy es día de Santa Cena y quiero, hermanos, compartirle algunos aspectos muy bonitos, muy interesantes, hermanos, y he escogido como tema la Pascua y la última cena. La Pascua y la última cena. Quiero, hermanos, hacer una comparación de la Pascua, hermanos, y lo que es la Santa Cena. La Escritura nos enseña que la Pascua, hermanos, fue algo que el Señor estableció, o más bien dicho, déjeme hacerlo en orden. El momento, más bien dicho, aquella hora, que por cierto fue a medianoche. Bueno, puede haber sido a las 11, puede haber sido a las 10, a las 12 o a la 1, pero la Biblia dice a la medianoche. A la medianoche fue, hermanos, cuando Dios dio la libertad a su pueblo Israel en manos de la esclavitud que estaban padeciendo en la nación de Egipto. Y cuando ellos salieron y caminaron, hermanos, una distancia no muy larga, y llegaron al Mar Rojo, lo atravesaron y llegaron al desierto. Dice la Biblia que cuando atravesaron el Mar Rojo ya eran como las horas de la madrugada, pudiéramos decir 2 de la mañana, 3, 4, 5 de la mañana, hermano. Y en ese lapso de tiempo, esa salida que tuvo el pueblo de Israel, hermanos, el Señor lo llamó Pascua, Y la palabra Pascua en su lenguaje original en hebreo significa dar un salto hacia adelante. Y, hermanos, después de que ellos salieron, el Señor les habló y les dijo: esto que acaba de pasar lo van a recordar cada año por toda la eternidad. Mire qué curioso. Y aparte de eso, el Señor lo estableció como una de las 3 fiestas que se iban a estar celebrando por toda la perpetuidad. Ahora bien, déjeme hablar un poquito de la similitud que hay en la Pascua que vivió el pueblo de Israel en aquel momento que le acabo de describir, con la Pascua que celebró el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice la Biblia, hermanos, en primer lugar, la Pascua en el Antiguo Testamento significó, y he puesto ahí algunas 15 cosas en las cuales se asemeja la una con la otra. Posiblemente hayan más, es lo más seguro, pero déjeme hablar por lo menos rapidísimo de estas 15. Número 1, hermano, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió porque Dios le dio libertad. ¿Libertad de qué? Físicamente estaban esclavos,
físicamente estuvieron esclavos por 430 años. Es decir, hubieron muchas y muchas generaciones que nacieron, vivieron bajo la esclavitud, pero el Señor, hermano, les dio libertad. ¿Con qué? Con la fiesta de la Pascua. Es decir, hermano, que en la fiesta de la Pascua Dios puede traer libertad a nosotros. ¿Libertad de qué? Quizás no tenemos las esposas, no somos esclavos físicamente, pero Dios puede traer libertad espiritual de cualquier estorbo del enemigo, de cualquier estorbo del diablo, de cualquier intervención del reino de las tinieblas. Nosotros, hermano, con la Pascua rompemos, hermano, toda maldición, rompemos, hermano, toda atadura del diablo, porque la Pascua nos da a nosotros libertad en el nombre del Señor. Esa es la número uno. Número dos, hermano, la Pascua, cuando ellos la celebraron, significó para ellos salida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos gustaría salir de un estado espiritual a otro estado espiritual mucho que mejor? ¿No le gustaría a usted, hermano, que el Señor lo llene con su espíritu, lo bautice con su espíritu, le comience a hablar al oído, le comience a dar visiones, le comience a dar sueños, le comience a dar dones espirituales, comience el Señor, hermano, a sacarlo del estado espiritual donde está y lo ponga en otro estado mucho que mejor, mucho que mayor, un estado espiritual, hermano, donde su vida pueda ir creciendo a pasos agigantados? Claro que sí, hermano. La Pascua puede ser, hermano, la fiesta o el día, hermano, o el evento que tú estás esperando, donde Dios te va a dar una visitación, donde Dios va a sacudir las cosas. Muchas veces nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual porque le decimos: Señor, yo necesito que tú remuevas esto, yo necesito, Señor, que tú quites esto, yo necesito, Señor, que tú cambies estas cosas. Déjeme decirle, le tengo buenas noticias. El Señor en el tiempo de la Pascua puede remover todas esas cosas y darte una salida que tú estás esperando. Aleluya. La Pascua, hermanos, nos da libertad, nos puede dar salida a otra condición mejor. Y también en la Pascua, hermanos, en el Antiguo Testamento estuvo, hermanos, involucrada con las aguas. Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de que el pueblo de Israel cruzó las aguas del Mar Rojo. Y en la Pascua, hermanos, que celebró el Señor Jesucristo, ¿dónde están involucradas las aguas? Bueno, en primer lugar, déjenme decirle lo siguiente. Cuando el Señor celebró la Pascua y la celebró con sus 12 discípulos, dice la Biblia que el Señor trajo un lebrío y les empezó a lavar los pies a todos ellos. ¿Qué significan los pies? Los pies, ¿para qué los ocupamos? Los ocupamos para caminar, pero muchas veces nuestro caminar no está correcto delante del Señor y nuestros pies pueden estar polvosos. Y nadie puede quitar la mancha, nadie puede quitar el polvo y la suciedad si no es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. El Señor, hermanos, aparte de que le lavó los pies a sus discípulos, esa era una actitud de humillación. Dios, siendo hombre, dejó su reino para venir a este mundo y humillarse y darnos el ejemplo. Él que tenía el reino se humilló delante de nosotros. Por eso es que dice la Biblia, tras la humillación que él tuvo, Dios lo exaltó hasta lo más alto y puso su nombre sobre todo nombre, de sobre todo nombre que se menciona,
Por eso es que nosotros decimos: en el nombre de Jesús, Satanás, sal fuera, y sale. ¿Sabe por qué? Porque hay un nombre que está por encima de él, que tiene poder, que tiene dominio, que tiene autoridad. Y ante ese nombre, dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si aquí en la tierra no te quieres postrar de rodillas, llegará el día donde tendrás que hacerlo. Si aquí en la tierra no quieres confesar con tus labios que Jesús es el Señor, y no solamente el Señor del universo, que también es el Señor de mi vida, de mi corazón, de mi ser completo, algún día lo tendrás que hacer. Pero en aquel día será un día de juicio, y en el día de juicio todos lo harán, aunque sea forzosamente. Tendrán que reconocer, porque no tendrán otra opción. Pero hoy que no estás en el juicio, es bonito y es recomendable que tú confieses su nombre y que te humilles delante de su presencia. Hermano, también las aguas están involucradas en el bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza, hermanos, la limpieza. El agua tiene una cualidad que sirve para limpiar, hermanos. Y donde esté el agua presente en las cosas del Señor, que no le quepa otra duda, el Señor nos está diciendo: debemos de estar limpios delante de su presencia. También, hermanos, está presente el pan. Dice la Biblia que cuando celebraron la Pascua en el Antiguo Testamento, el Señor les había dicho a ellos: con esta última plaga que cae sobre Egipto y sobre Faraón y sobre toda la nación, ustedes saldrán en libertad, pero deben de alistarse, porque no les va a quedar tiempo ni de vestirse ni tiempo para comer, porque el trayecto va a ocurrir a la medianoche. Hermanos, ¿qué parábolas el Señor nos ha dejado a nosotros de su venida? Dice la Biblia que a la medianoche, ¿quién llegó? Llegó el esposo. Y las 5 vírgenes que estaban con sus lámparas encendidas se fueron con su esposo, pero las otras 5 vírgenes que estaban sin aceite en sus lámparas estaban cabeceando del sueño, porque el maestro vino a la medianoche. ¿Y a qué horas ocurrió la Pascua, hermano? En el Antiguo Testamento ocurrió a la medianoche. Hermanos, esta es una seña. Esto es, hermano, un leve, hermano, destello de que no tenemos el día, no tenemos la hora, no conocemos el segundo, no conocemos el año. Pero óigame, pero sí podemos conocer que el Señor a lo mejor viene en una de las 3 fiestas. A lo mejor Él viene, hermano, en la fiesta de la Pascua, porque el Señor mismo dijo: esta Pascua no la voy a volver a tomar nunca más hasta que esté reunido con vosotros. Aleluya. Es decir, hermano, lo celebró el pueblo de Israel, lo celebró el Señor aquí en la tierra con sus apóstoles, y no lo va a volver a celebrar hasta que la iglesia esté allá en las mansiones celestes, en la mesa del Señor. Aleluya. Dios, hermano, el Señor nos ha invitado a todos a una fiesta, y donde estará en la mesa, Él nos va a servir. Aleluya. Ese es un gozo, eso es algo privilegiado, hermano, que Dios nos ha entregado a nosotros. Por eso dice la Biblia: retén tu galardón, retén tu corona, que nadie te la quite, que no haya ningún estorbo en el mundo, ni ningún pecado, ni nada parecido que nos sirva de tropiezo y nos nuble la visión que tenemos de llegar a la patria celestial. Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que el pan que ellos comieron fue un pan donde solamente prepararon la masa, prepararon la harina, pero no les dio tiempo de poder poner la levadura para poder tener el pan que comúnmente ellos comían. Y el Señor les dijo a ellos: van a comer
pan sin levadura. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no les quedó tiempo. ¿Alguno de ustedes ha preparado alguna masa de harina con levadura? ¿Verdad que cuesta? Y toma su tiempo. Eso no es como la sal que solo se le echa y ya está listo. Toma su tiempo. Y esos minutos a Israel, hermanos, le costó, decimos nosotros, oro. Fueron tan valiosos que mejor lo ocuparon para salir corriendo. Hay veces, hermano, que cuando uno tiene que salir corriendo en una emergencia, uno olvida cosas. Olvidó la cartera, olvidó el dinero, olvidó las llaves, olvidó esto, olvidó lo otro. Hermano, así mismo le tocó a Israel, le tocó salir corriendo. Y en ese corre y corre que ellos tuvieron, no tuvieron tiempo para mezclar la levadura con el pan. Pero el Señor ya les había dicho: no quiero levadura en el pan que van a comer para el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque, hermanos, la levadura lo que hace es infla el pan. Y usted ve el pan bien grande. Pero yo le voy a contar lo que mi hermano a veces hacía. Compraba pan y el pan era así de grande, más grande que una naranja, parecían melones. Y agarraba el pan y lo empezaba a apretar, lo apretaba. Y le quedaba del tamaño quizás de una chibola. Y así se lo comía después. ¿Sabe qué significa eso en la vida espiritual? Que por fuera nosotros podemos aparentar, podemos tener una buena apariencia, pero por dentro estamos huecos. No hay nada sólido, no hay nada nutriente, no hay nada. Simplemente lo que hay por dentro es aire. ¿Y sabe usted qué representa el pan? El pan representa el alimento diario del ser humano. Y en la parte espiritual representa la palabra de Dios, que es el alimento del Hijo del Señor. Y Dios no le gusta que la palabra que Él nos ha entregado la andemos mezclando, entre comillas digo, con levaduras, con ideas, con tonterías, con cosas que los mismos hermanos y hermanas dentro de las iglesias se inventen. Saque esa basura, saque esa levadura y váyase directo a la palabra de Dios. Y así como la palabra de Dios está, así tómela, así enséñela, así practíquela, y que no le dé miedo, porque muchos tienen temor, porque conocen que la palabra de Dios no solamente es para bendición, pero también es para exhortación, también es para reprensión. Pues si la palabra nos va a reprender, si la palabra nos va a exhortar, no tenga miedo, es palabra de Dios, hay que recibir la palabra. Es mejor ser exhortados y disciplinados hoy que después lamentar y decir: nadie me lo dijo, nadie se me acercó, nadie me advirtió, nadie me enseñó lo que la palabra de Dios dice. Hermano, la palabra de Dios es pura, es limpia y no necesita que le añadamos, ni le quitemos, ni le agreguemos, ni lo mezclemos. Al Señor no le gusta. Así como está, así léala, así enséñala, así digiérala, así practíquela y así manténgase sostenido en el pan de la palabra del Señor. También, hermanos, dentro de la Pascua, o déjeme terminar aquí. Eso, el pan lo practicaron en el Antiguo Testamento, y el Señor, en el día que Él celebró la Santa Cena, dice la Biblia que Él agarró pan y dice que lo partió. Y cuando partió el pan, el Señor dijo estas palabras: esto simboliza mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y se acuerdan que en cierta ocasión el Señor dijo: quien no bebe mi sangre y no come mi carne,
tiene parte en el reino de los cielos. Y muchos pensaron, ¿será que el Señor quiere que nosotros seamos caníbales? Que lo vamos a ir a morder y arrancarle la carne. Pero el Señor estaba hablando en un sentido espiritual. Dice también la Escritura que en el Antiguo Testamento, cuando celebraron la Pascua, el Señor les dijo: van a agarrar un cordero de 1 año sin defecto, y tiene que ser el primogénito de todos los animales. Y lo mismo ocurrió en el tiempo de la Santa Cena. Jesús fue el primogénito Hijo de Dios. La Biblia lo llama el primogénito y el unigénito. Es decir, primogénito, no va a decir que es primo. Primogénito porque es el primero. Y unigénito porque no hay otro, es el único. Primogénito y unigénito, ese título le pertenece a Jesús. Y por eso fue que Juan, cuando, hermanos, vio a Jesús que venía a bautizarse, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios. Es decir, estaba hablando de qué? Estaba hablando de su sacrificio, del sacrificio, porque él venía como Cordero de Dios, hermano. ¿Para hacer qué cosa? Para ser inmolado. ¿Sabe qué significa inmolar? La Biblia dice que ese cordero, cuando el pueblo de Dios iba a celebrar la Pascua, tenían que agarrar ese cordero, la sangre de ese cordero, tenían que ocuparlo. ¿Sabe para qué? Para poder manchar los dinteles de la casa. Y usted sabe que el dintel, en otras palabras, nosotros lo conocemos como el marco de la puerta. El marco que va aquí, el otro que va por arriba y el otro que va para abajo. Tenían que tener la mancha con sangre del cordero que habían ellos seleccionado. Y el cordero, la carne del cordero, tenían que asarla al fuego. El Señor no permitió que lo cocinaran de otra manera. Lo tenían que asar en el fuego y se lo tenían que comer con los panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Alguna vez usted ha comido hierbas amargas? Una vez dos pastores, me invitaron a mí y a otras 2 personas más. Habían 3 pastores. Nos invitaron para un viernes, para poder celebrar la Pascua y hacer la Santa Cena entre nosotros nomás. Y ellos hicieron algo muy diferente. Y lo que ellos hicieron fue que pusieron pan sin levadura, pusieron un plato con hierbas bien amargas. Pero cuando usted miraba el plato de las hierbas, usted decía: wow, una ensalada rica, qué bonito. Gloria a Dios, pudo haber dicho uno: que me invitaron a comer esto tan delicioso, se miraba bien rico. Honestamente no sé qué le echaron. Uno de los que estaban ahí, que nos habían invitado, dijo que a lo mejor habían puesto vinagre puro. Pero el detalle fue que oramos, leímos la palabra, cantamos entre nosotros, y cuando empezamos a comer aquellas hierbas, hermano, fue algo tan amargo que yo no lo soporté. Y yo sentí que el alma se me salía de mi cuerpo en ese momento. Los ojos se me pusieron rojos. Sentía que me quedaba sin oxígeno, que no podía respirar. Y por la educación, porque para mí fue una sorpresa,
para dos que estábamos ahí también fue una sorpresa. Empezaron a toser, a toser, a toser. Uno no soportó y se aguantó. No pudo, se levantó y fue a vomitar al baño. Regresó y ya no comió, ya no aguantó. El otro comenzó lo mismo. Llegó un punto que ya no aguantó, se levantó y se fue corriendo para el baño. Yo, como pude, logré contenerme y ya no seguí comiendo. Y los otros dos pastores que habían organizado ese momento nos dijeron: nos sentimos por lo que están pasando, pero queremos sentir y vivir aquel momento cuando el pueblo de Israel comió aquello tan amargo para ellos. Lo tenían que hacer porque era un mandamiento del Señor. Pero eso amargo, aquella incomodidad dentro del cuerpo, ¿qué representa? Representó el sufrimiento que el Señor tuvo en la cruz del Calvario. Fue un sufrimiento tan fuerte que la Biblia dice que cuando Él oraba en el huerto, dice que salían de su rostro, de su frente, gotas de sudor, pero era una mezcla de agua con sangre. La ciencia ha dicho que a esas alturas ya comenzaban los vasos sanguíneos del Señor a reventarse, acerca de lo que Él esperaba, de la agonía que Él esperaba. Dice también la palabra de Dios que el Señor dijo estas palabras: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Fueron palabras no de un Dios todopoderoso, fueron palabras de un ser humano. Y esa amargura, ese sufrimiento, esa agonía, el pueblo de Israel la practicó comiendo hierbas amargas en aquella noche. El pan sin levadura tiene otro sabor. Comer a la carrera, comer en aquella angustia, en aquella desesperación, que me van a perseguir, me van a matar, no fue fácil para el pueblo de Dios. Y eso mismo representó para el tiempo cuando el Señor celebró la Pascua. Dice la Biblia también que cuando el pueblo de Israel, hermanos, practicó la Pascua, el Señor les dijo: van a preparar todas esas cosas y van a salir y van a comer, pero tienen que estar con sus ropas puestas y tienen que tener ya sus zapatos puestos, listos para correr. Nadie va a estar sin otras ropas, va a estar con sus zapatos, con su ropa puesta, y dice la Biblia, ceñidos sus lomos. ¿Por qué? Porque es tiempo de Pascua, tiempo donde vas a salir a otra etapa, a otra estación, a otra temporada nueva en tu vida, y tienes que estar preparado cuando el Señor diga: ahora es el tiempo de la salida. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras ropas? El Señor dice en su palabra que nuestras ropas tienen que estar limpias, sin manchas. Dice la Escritura que al cielo no entrará nada arrugado. Está hablando en una forma espiritual de tus vestiduras que el Señor te ha entregado. Nuestras vestiduras, y no estoy hablando de las vestiduras físicas, las vestiduras espirituales que Dios te ha entregado tienen que estar limpias a cada momento, en cada momento. ¿Por qué? Porque cuando es tiempo de Pascua, el Señor visita a su pueblo, como lo vimos el día de ayer. Dice también la Escritura
Y mire qué bonito. En el tiempo de la Pascua, el Señor estableció esa fiesta y dijo que se iba a celebrar una vez por año. Pero en la Santa Cena, ¿cuántas veces podemos celebrarla nosotros? El Señor dijo, cada vez que nosotros nos reunimos para adorar su nombre, tenemos la libertad de poder celebrar la Santa Cena. Pero muchos vemos la Santa Cena como algo, me aparto, no, eso no es para mí. La Santa Cena es algo donde nosotros nos presentamos delante del Señor para que Él escudriñe nuestra vida, para que Él limpie nuestra vida, para que Él, hermano, edifique, consuele, exhorte nuestra vida. Es decir, la Santa Cena no es un servicio o una tradición de la iglesia. La Santa Cena, hermano, es algo tan, pero tan especial, tan sublime. Es, hermano, algo pero tan delicado delante de la presencia de Dios, hermano, que el Señor la va a continuar celebrando allá en los cielos con nosotros. Dice la Escritura también que para poder participar de la Santa Cena, o más bien dicho, de la Pascua en el Antiguo Testamento, había un requisito, y es de que si usted era hombre, tenía que estar circuncidado. Ahora voy a hablar de la circuncisión en uno de estos domingos, y voy a hablar qué significa. Porque en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios: circuncidaos vuestro corazón. Lo voy a dejar hasta ahí, porque voy a hablar más de eso en un día de estos. ¿Cuál fue el propósito, o más bien dicho, el destino que Dios, hermanos, utilizó cuando sacó a su pueblo de la esclavitud? Es de que el Señor los quería llevar a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Dice la Biblia, a una tierra ancha, a una tierra hermosa, a una tierra donde hay buenos productos, donde hay buen fruto de la tierra. ¿Y a nosotros qué el Señor nos ha prometido? Nos ha prometido, hermanos, mansiones en su morada. Nos ha prometido calles de oro, mar de cristal. Nos ha prometido, hermano, que estaremos con Él para siempre. Hermano, dice la Escritura también que en el Antiguo Testamento, cuando celebraron la Pascua, hubieron juicios presentes. ¿Cuál fue el juicio? Hermanos, de que el Señor mandó a Egipto 10 plagas. Y en el tiempo de la Pascua hoy en día, el Señor ha dicho en su palabra que quien bebiere la copa del Señor y comiere el pan indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y dice la Escritura, por esa razón hay muchos en las congregaciones que por andar practicando con una vida sucia, caen en indisciplina y padecen de enfermedades, e incluso hay muchos que ya han muerto. Tómelo espiritual y tómelo también literal. Hay juicio de Dios al practicar la Pascua, al practicar la Santa Cena, si uno no está en comunión con el Señor. Por eso es que nosotros decimos, usted tiene que estar ya convertido al Señor, y usted tiene que estar ya bautizado en las aguas, y usted tiene que tener su vida en orden, y usted tiene que estar en comunión con el Señor, porque de lo contrario, no es requisito mío, usted va a caer en juicio con el Señor.
Y por eso es que muchos no logran comprender la magnitud de lo que significa la Santa Cena. Pero en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre hubieron juicios cerca del tiempo de la Pascua. Dice también la Escritura que cuando celebraron en el Antiguo Testamento la Pascua, hermanos, el Señor los contó por familias. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que las familias que el Señor nos ha entregado a nosotros, para el Señor es importante. Quizás uno de los miembros de la familia está perseverando y los otros quizás van detrás. Unos apenas, otros por ratitos, pero óigame, para el Señor la familia es completa. Para el Señor la familia es importante. Para el Señor, hermano, es tan importante que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un versículo donde dice: cree tú y tu casa, ¿qué dice después? Serán salvos. Es decir, Dios, para poder salvar y para obrar y para hacer su obra, no necesita de cientos, necesita solamente de uno. Dios siempre que va a comenzar una obra, comienza con uno. Y ese uno puede ser tú en tu propia familia. Hermano, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor, hermano, trajo el diluvio, ¿a quiénes salvó? Salvó a uno. Sí, había uno que era Noé, pero salvó a Noé y a su familia. Cuando Dios, hermano, iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿escogió a quién? Escogió a Lot y a su familia. Entonces, si su familia no está aquí presente, ore por eso, para que el Señor los alcance. No importa que estén duros. No me dijeron amén. No importa que estén duros. No importa que estén rebeldes. Para el Señor no hay piedra y no hay rebeldía, hermanos, que pueda ser resistible delante de Él. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Entre más rebelde usted diga, entre más rebelde usted va a ser más mansito en la obra de Dios. Y cuando esté a sus espaldas, dígale: en el nombre de Jesús. Y cuando se voltee, diga: ¿qué estás diciendo? No, nada, estoy espantando moscas. Ya ve que viene el tiempo de las moscas. Usted dígale: no, espantando moscas estoy. Pero póngale de mano por detrás y en el nombre de Jesús, Señor, alcánzalo. Sí, mi familia está aquí y aún así les sigo poniendo manos. Y ni cuenta se dan. En el nombre del Señor. Ahí cuando estén dormidos, vaya. Si despiertos no quieren que le pongan mano, pues llegue cuando están dormidos. Y en el nombre de Jesús, ahí, los pies, la rodilla, en la cabeza. Señor, tócalo. Y ya cuando vea que está a despertarse, váyase, para que no lo vea. Pero ore por ellos, no los deje. Hermano, dice la Biblia también que ese cordero que ocuparon en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento para el tiempo de la Pascua, hermanos, tenía que ser consagrado. Tenía que ser consagrado. Y cada hijo que nacía tenía que ser consagrado para el Señor. Y si era animal que nacía, tenía que ser sacrificado para el Señor. Por eso es que el Señor Jesús, siendo el unigénito y el primogénito, fue sacrificado, fue inmolado. Se me olvidó explicarles qué significa inmolado. Inmolado significa ser maltratado, ser golpeado sin misericordia. Por eso es que Jesús es el cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario. Porque Dios lo compara como el cordero, porque fue manso, fue humilde, no abrió su boca. Amén. Así que, hermano, estas son las similitudes. Mire qué bonito que hay con la Santa Cena y con las que hay en el tiempo de la Pascua que Israel celebró. Ahora nosotros vamos a celebrar la Santa Cena en este momento.
vamos a orar. Y luego pido a los hermanos si pueden pasar aquí al frente para poder ministrar la Santa Cena. Gloria a Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora para humillarnos, para rendirnos, para suplicarte, Señor, que seas tú quien nos limpies y nos guardes. Señor amado, Padre, en tus manos entregamos este momento para que tú puedas, Señor amado, ministrarnos a través de este momento tan, pero tan especial.